Hola María, niñas. Bueno, vamos a tener ahora la tercera clase de catecismo por estos medios. Em, Espero que, pues todavía estoy esperando los trabajos, sus trabajos de lo que les pedí la clase antepasada y lo que les pedí la clase pasada. Y espero también noticias de cómo les ha ido con las clases. Bueno, vamos a comenzar. Para comenzar vamos a rezar. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Nuestra Señora de Fátima, ruega por nosotros. Sagrado Corazón de Jesús, en vos confío. Los santos ángeles de la guarda, rogad por nosotros. Bueno, ahora sí vamos a continuar con la clase de catecismo. Ahora vamos a ver el segundo artículo del credo, que dice, en Jesucristo su único Hijo, nuestro Señor. Entonces, ¿quién es Jesucristo? Ya vimos en el primer artículo del credo, aprendimos sobre Dios Padre, que es la primera persona de la Santísima Trinidad. Ahora vamos a aprender sobre Dios Hijo, que es la segunda persona de la Santísima Trinidad. Es Jesucristo. Entonces, decimos que pueden ir acompañando en la hojita, dice. El segundo artículo del credo nos enseña que el Hijo de Dios es la segunda persona de la Santísima Trinidad, que es Dios eterno, omnipotente, creador y Señor como el Padre, que se hizo hombre para salvarnos y que el Hijo de Dios hecho hombre se llama Jesucristo. Bueno, nosotros sabemos que ya en el tercer artículo vamos a ver cómo, pero sabemos que Jesús era el Hijo de Dios. Entonces Jesús era hombre. Él tomó la naturaleza de nosotros, porque nosotros tenemos naturaleza humana, ¿verdad? Dios tiene naturaleza divina. Y Jesús, que era el Hijo de Dios, él tenía naturaleza humana y naturaleza divina, por lo que él era Dios y tomó la forma de hombre, ¿sí? Se engendró en el seno de la Santísima Virgen y ahí, por eso fue que asumió la naturaleza igual que nosotros, humana. Entonces, bueno, sabemos que su nombre era Jesús porque el ángel Gabriel lo anunció a la Santísima Virgen, ¿verdad? Él mismo dijo que su nombre iba a ser Jesús, que significaba Salvador. ¿Y por qué vino Jesús a la tierra? Para salvarnos. Él tomó la condición de... Él tomó la naturaleza humana para redimirnos a nosotros los hombres por nuestros pecados. Porque, ¿qué pasa? Desde que lo que vimos la clase pasada sobre Adán y Eva, desde que ellos cometieron el pecado, las personas que nacían de ellos nacían con la mancha del pecado, si se recuerdan que habíamos visto eso, y que tiene como que una ruptura, como que una separación de Dios, y que nosotros nos volvemos hijos adoptivos de Dios con el bautismo. Pero todo eso se dio solo con la persona de Jesús aquí en la tierra, porque cuando Él vino a la tierra, Él instituyó los sacramentos y principalmente Él murió por nosotros en la cruz, ¿verdad? Para salvarnos. Entonces, pero bueno, nos volvemos hijos adoptivos de Dios, pero se dice Jesús es el único hijo, porque su único hijo en naturaleza. O sea, nosotros somos hijos de Dios porque adoptamos la naturaleza divina con el bautismo, ¿sí? Solo que Jesús, él ya tiene naturaleza divina, entonces es su único hijo como Dios. Por eso se dice que es su único hijo. Y bueno, decimos que es nuestro Señor porque Él es Dios también, ¿verdad? Él es quien nos vino a salvar aquí en la tierra. ¿Sí? Entonces ahí queda claro el segundo artículo, ¿verdad? En Jesucristo, su único hijo, nuestro Señor. Vamos a leer lo que dice la hoja. Dice, la segunda persona se llama Hijo, porque es engendrado del Padre por vía de entendimiento desde toda la eternidad, y por eso se llama también verbo eterno del Padre. Entonces, un hijo es, por ejemplo, para un papá, el hijo es ese que él, pues que él engendró y que cuidó, ¿verdad? Ese es su hijo, de un papá normal. Entonces, Jesucristo es el hijo de Dios Padre, porque fue engendrado por Dios Padre, ¿sí? Entonces, es su hijo.
y desde siempre. No es que hubo un momento, no es que la segunda persona de la Santísima Trinidad nació solo cuando vino al mundo, a la tierra. No, o sea, Él existió desde toda la eternidad. Si se recuerdan cuando aprendimos sobre la Santísima Trinidad, les expliqué que los tres, o sea, las tres personas existieron desde siempre, ¿sí? O sea, son tres personas en un solo Dios, y Dios existió, es infinito, o sea, no tiene inicio ni tendrá fin. Él existió desde toda la eternidad. Entonces, por eso es que no es que Jesús empezó a existir solo cuando vino al mundo, sino que Él existió siempre, ¿sí? Por eso es que fue engendrado desde toda la eternidad. Luego dice, Hijo único de Dios Padre, porque solo Él es hijo suyo por naturaleza y nosotros somos sus hijos por creación y adopción. Es lo que les acabo de explicar, que nosotros somos hijos de Dios por el bautismo, ¿verdad? Porque nos volvemos hijos adoptivos de Dios, ¿sí? Pero hijo en sí, por naturaleza, solo Dios Hijo, solo Jesucristo, ¿sí? Bueno, y decimos que es nuestro Señor porque además de habernos creado junto con el Padre y el Espíritu Santo, en cuanto es Dios, nos ha redimido también en cuanto Dios y hombre. Es lo que les acabo de decir, que Él es nuestro Señor, que Él vino a salvarnos a nosotros, ¿verdad? Bueno, el Hijo de Dios hecho hombre se llama Jesús, que quiere decir Salvador, porque nos ha salvado de la muerte eterna merecido por nuestros pecados. Este nombre lo dio el mismo Eterno Padre por el medio del arcángel San Gabriel, cuando éste anunció a la Virgen el misterio de la Encarnación. Lo que les acabo de decir de dónde salió el nombre Jesús. Bueno, también se llama Cristo, que quiere decir ungido y consagrado, porque antiguamente se ungían los reyes, sacerdotes y profetas. Y Jesucristo es el Rey de Reyes, sumo sacerdote y sumo profeta. O sea, el máximo de todos los reyes, o sea, el Rey de todos los reyes, porque es Dios, no es solo hombre, sino que es Dios. También el sumo sacerdote y sumo profeta, ¿sí? Entonces, nosotros sabemos, porque ¿qué pasó? Si saben, pues vamos a ver, se ve ahora en la época de Semana Santa también se estudia mucho, se ve con medio de las lecturas que se escuchan en la misa, lastimosamente pues no está viendo misas, pero espero que estén pudiendo acompañar desde casa la liturgia, la palabra y eso. Pero entonces vemos que Jesús, después vemos más la vida en sí de nuestro Señor, pero cuando Él vino aquí a la tierra, Él ya de grande no fue bien aceptado por los fariseos y los sacerdotes del templo. Entonces, y mucha gente no quería admitir, o sea, no creía y negaba que él fuera hijo de Dios. Pero era evidente que Dios estaba con él porque él era Jesucristo, la segunda persona de la Santísima Trinidad, él es mismo Dios. Y eso se sabe por varias cosas, porque cuando él fue en el bautismo, que él fue bautizado y vino una paloma, o sea, apareció el Espíritu Santo en forma de paloma arriba de él, se vio una voz que decía, este es mi Hijo muy amado, en quien tengo todas mis complacencias, oídle. Ahí estaba Dios Padre dejando patente que Jesús era verdaderamente su Hijo y que Él era el enviado, o sea, Él era el mismo Dios encarnado que había tomado la naturaleza humana. Entonces, además, todos los milagros que Jesús hacía eran prueba evidente de que Jesús no era una simple persona humana, sino que tenía naturaleza divina. Porque ¿cuántos milagros hizo él? Me imagino que algunas pues han escuchado. Resucitó a Lázaro, resucitó a una niña también. ¿Cuántos enfermos curó leprosos, curó ciegos, que multiplicó los panes, multiplicó muchas cosas? Son muchos los milagros que Jesús hizo aquí en la vida, pero los que no estaban de acuerdo, o sea, el mal, cuando ve el bien, es así, ¿verdad? A lo largo de la historia siempre el mal es la lucha toda la historia se da entre la lucha del mal contra el bien. Y cuando el mal ve el bien, inmediatamente quiere acabar con él. O sea, cuando Jesús llegó, hacía sus milagros, cuántos discípulos tenía, cuánta gente que lo seguía, el mal no se puso contento con eso.
sino que hizo de todo para acabar con él. Y ahí es que pues lo crucificaron y lo mataron por odio, ¿verdad? Por odio al bien. Y el mal no quería aceptar que él, por más que sabían, porque era evidente, ellos no podían permitir que el Hijo de Dios, o sea, que nuestro Señor Jesucristo, estuviera en la tierra haciendo milagros y que demostrando la doctrina verdadera, ¿verdad? Bueno, entonces ya vamos a ver más despacio, pues ya en el cuarto artículo, lo que fue la pasión, pero eso solo les decía como para que tuvieran de cuadro eh, cómo fue la vida de Jesús aquí en la tierra, ¿verdad? Bueno, entonces vamos a pasar al tercer artículo. Sí, quedó claro el segundo artículo, ¿verdad? Pues es no tiene mucha ciencia. O sea, es más de creer, de tener fe en que eso es así, ¿verdad? En que Jesús es la segunda persona de la Santísima Trinidad. Bueno, el tercer artículo dice que fue concebido por obra y gracia del Espíritu Santo, nació de Santa María Virgen. Entonces ahí es que se explica más cómo fue que la segunda persona de la Santísima Trinidad vino al mundo. Entonces, ¿qué pasó? Desde Adán y Eva, ¿sí? Pues ellos habían pecado, ¿sí? Y ellos cortaron su relación con, con Dios tanto como lo tenían antes, ¿sí? Entonces, imagínense, Dios había creado al primer hombre y a la primera Eva, o sea, el primer hombre y la primera mujer, que eran Adán y Eva, y los había creado para que sirvieran a Dios. Ellos tenían una misión grandísima, ¿verdad? Estar al servicio, o sea, multiplicarse y crecer en amor, conocer y crecer en amor a Dios y servirle. Pero ellos, por el contrario, no fueron fieles a eso y cometieron el pecado. Pero, pero eso, digamos, la naturaleza humana estaba en eso. Solo que eso cambió con el nacimiento de Nuestra Señora, que ella fue la... Hay un santo, San Luis María de Montfort, que dice que Dios creó todas las cosas de la naturaleza, ¿sí? Todas las maravillas de la tierra. No, o sea, Dios creó, perdón, todas las aguas y las juntó y las llamó mar, ¿sí? Es el mar lo que uno ve. Y Dios creó todas las gracias, o sea, todas las gracias las juntó y las llamó María, porque ella es la que está llena de gracia y todo lo que uno ve en la creación, de alguna forma, se ve representado también en Nuestra Señora. Definitivamente también en Dios, ¿verdad? Porque es todo lo que uno ve, todo lo que fue creado representa a Dios, Dios, a Dios en sí, pero tanto también a María, que fue la criatura más perfecta de los hombres y ella fue concebida sin pecado original. ¿Qué significa eso? ¿Qué pasó? Yo les dije cuando Adán y Eva cometieron el pecado, después de ellos, todas las personas que nacieron de ellos, o sea, todos los humanos, nacían con esa mancha del pecado, a excepción de la Virgen María, que ella sí fue concebida sin mancha y ella jamás cometió pecado alguno y fue creada, o sea, todo lo que ella hizo fue para complacencia de Dios, o sea, para complacer a Dios, a Dios. Entonces, ella fue la única que no tenía mancha de Dios, mancha de pecado. Y también se cree, pues eso ya es afirmado, ¿verdad? Por la iglesia, pero también se cree que San José, que fue el esposo de la Virgen María, fue también concebido sin pecado original, porque imagínense, para ser los papás del niño Jesús tenían que ser personas demasiado santas, pues ser personas santas de verdad, porque Dios no iba a permitir que su hijo único creciera en compañía de personas que estuvieran en pecado. Pues es ilógico pensar eso, porque si Dios sabía que iba a tener su hijo único que iba a estar en la tierra, que no iba a tener solamente naturaleza humana, sino también divina, tenían que tener padres que estuvieran al nivel de lo que él iba a ser, de su misión, de Jesús.
Entonces, ¿cómo iba Dios Padre a dar unos papás para el niño, unos papás que estuvieran en pecado? Era evidente que necesitaba de personas santas que no tuvieran pecado alguno. Entonces, justamente la Santísima Virgen y San José, que ellos eran personas justas que vinieron, justamente cambiaron lo que fue la pareja inicial, que fueron Adán y Eva, que son nuestros primeros padres. San José y la Virgen María vinieron para cambiar eso y fueron como que la perfección de lo que realmente tendría que haber sido Adán y Eva, ¿verdad? Entonces, imagínense, la Santísima Virgen era una persona de humildad, así el máximo, tenía la humildad. Ella, cuando ella rezaba, ella siempre rezó, ella siempre tenía en mente todo lo que ella decía desde que fue pequeña. Ella creció pensando en que iba a venir el Mesías, porque en esa época había varios profetas que habían tenido revelaciones de Dios y les habían anunciado que Dios vendría a la tierra para cambiar el rumbo de la historia, justamente, ¿verdad? Y todo el mundo esperaba eso. Supuestamente la gente que vivía en la tierra en ese momento, antes que nuestro Señor se encarnara, ellos tenían que vivir pensando con esa esperanza, ¿verdad? Que iba a venir el Mesías, que iba a salvar el mundo, y rezar para que Él llegara cuanto antes para poder acabar con ese pecado que estaba viendo y que pudiera salvar a los hombres. Inicialmente la gente tenía esa visión, solo que con el tiempo la gente fue cayendo en pecado y ellos se olvidaban completamente de eso, se olvidaron de Dios. Pues todo el Antiguo Testamento estuvo lleno de muchas caídas, de pueblos que fueron infieles a sus llamados. Claro que había muchos santos, pues santos del Antiguo Testamento, pero ellos no se olvidaron de eso a lo que habían sido, em, eso que tenían que tener en vista, que era el nacimiento la llegada del Mesías. Pero la Virgen Santísima, ella siempre se mantuvo fiel a ese pensamiento, a que iba a llegar el Mesías y que iba a salvar a todo. Y ella rezaba, anhelaba y pensaba cuando ella, imagínense, desde pequeña, cómo iba a ser la Santísima Virgen de niña. O sea, uno ve una foto una imagen de ella y es lindísima, pero más que linda en físico, ella era linda o sea, ella era llena de virtudes y de características de Dios, pues. Y desde que era pequeña ella siempre meditaba, ella pensaba en cómo iba a ser el Mesías y todo lo hacía para eso, para eso. Entonces todo lo que ella hacía, imagínense, ella mantenía en mente cómo iba a llegar, de qué forma dar gloria a Dios para la llegada del Mesías. Y ella lo comenzaba a imaginar, pensaba, meditaba cómo iba a ser la persona del Mesías, ¿verdad? Solo que ella jamás imaginaba que ella que ella iba a ser la madre del Mesías, ¿verdad? Tanto así que ella rezaba, ella era muy humilde, y ella rezaba para ser una sierva de la madre del Mesías, porque ella quería tener alguna misión y sentía un llamado en relación a eso, pero jamás imaginaba que ella misma iba a ser la madre. Y aun cuando pues ella creció, ella hizo un voto de virginidad, ella no se, no, pues no quería casarse ni tener hijos, porque ella quería mantenerse virgen para dar más gloria a Dios. Solo que por cosas de la providencia, ¿qué pasó? Le fue dicho que necesitaba contraer matrimonio, pero para ella fue una prueba muy difícil, ¿verdad? Ella que quería mantenerse virgen y no quería casarse, y justamente Dios permite que ella contraiga matrimonio. Fue una prueba para ella porque ella pensaba que su llamado no era ese. Y al mismo tiempo San José también había sido un varón santo que también había crecido siempre en vistas a la venida del Mesías. Y él justamente también había hecho un voto de virginidad para no casarse y no tener hijos, porque él también sentía el llamado de mantenerse virgen su vida entera para dar más gloria a Dios. Y de repente llaman a todos los descendientes de David, del rey David, para que se propongan en matrimonio a una virgen,
que era María. Y él sintió, o sea, San José sintió como que una prueba muy grande, porque él decía, pero si Dios me da la inspiración que tengo que ser virgen, porque ahora pues tengo que ir a proponerle para matrimonio. Pero bueno, él tenía confianza en que Dios no iba a permitir que se casara, porque su llamado era ser virgen, ¿verdad? ¿Y qué pasó? Fueron varios varones, ¿verdad? Varios hombres en propuesta para matrimonio con María. Y en esa época estaba un sacerdote que era Simeón, que él cuidaba mucho de la Santísima Virgen y él sabía que ella tenía alguna misión muy grande. Y él era muy bueno, es santo. Pero entonces él quería una prueba de Dios mismo para encontrar un varón digno que Dios quisiera para casarse con la Santísima Virgen, porque él cuidaba mucho de la Santísima Virgen desde que fue pequeña. Y entonces, no fue, generalmente, ¿qué pasaba en esa época? Se presentaban varios jóvenes que iban a poder contraer matrimonio con la Virgen, que estuviera ahí, y se elegía uno. Pero entonces Simeón hizo algo diferente, que cada uno tenía un como bastón que era como de ramas secas. Y él pidió como señal de Dios que al varón al que le floreciera la rama, ese sería el que él escogía para casarse con la Virgen María. Entonces, pero era un milagro porque de una rama seca no puede nacer. Si uno coge un pedazo de tronco de árbol, jamás nace una flor de ahí. O sea, si ya está seca, ya no nace más vida de ahí. Entonces, pero bueno, esa fue la prueba que pusieron. Y San José fue confiado de que él iba a ser escogido porque él sentía el llamado de Dios para no casarse, ¿verdad? Solo que de repente, bueno, están todos los varones que estaban ahí y en eso justamente su rama florece y florecen lirios blancos, lindos. Entonces él sintió una gran prueba porque él tenía confianza, certeza de que él no iba a ser escogido y justamente su rama florece. O sea, era evidente que Dios lo había escogido a él para que se casara con la Santísima Virgen. Pero inicialmente para él fue una prueba muy grande porque él no quería, ¿verdad? Y él sentía un llamado de Dios para otra cosa. Solo que cuando él conoció a la Santísima Virgen, él se dio cuenta que Nuestra Señora era una criatura muy diferente de todas las personas a las que él había conocido, llena de santidad, y se dio cuenta que también ella no quería contraer matrimonio a la misma forma que ella quería mantenerse virgen. Pero se dieron cuenta que también era un deseo de Dios que se casaran porque había sido un milagro. Entonces, bueno, se casaron, pero los dos mantuvieron el voto de virginidad, pues no iban a tener hijo. Pero era un matrimonio así perfecto, pues por la Santísima Virgen y San José, que eran los dos más santos que habían en la historia y que hay en la historia. A San José se le da el nombre después de la Santísima Virgen, el hombre más santo de todos, ¿verdad? Pero bueno, entonces ellos mantenían su matrimonio y vivían en una casa, solo que en eso la Santísima Virgen, en una ocasión que ella meditaba mucho y hablaba con Dios, los ángeles también parecían mucho para ella. De repente, una vez que estaba rezando, se le apareció el arcángel San Gabriel. Y el arcángel San Gabriel le anunció, la saludó con lo que conocemos como el Ave María, ¿verdad? Que dice, Dios te salve María, llena eres de gracia. Entonces, el ángel se presentó a saludarle a la Santísima Virgen, pero imagínense, los ángeles, según la naturaleza, las personas humanas tienen una naturaleza inferior a la de los ángeles, ¿verdad? Porque los ángeles tienen una naturaleza divina y es más cerca de Dios, y los humanos tienen naturaleza humana. Entonces están abajo, son menos que los ángeles. Pero la Santísima Virgen, por su santidad y su llena de virtud y por cómo fue creada por Dios, tiene una naturaleza mayor que los ángeles. Si se recuerdan lo que aprendimos de la prueba de los ángeles, que justamente era eso, que Dios, que iba a haber una criatura que iba a ser más perfecta que los ángeles, que era la Virgen María.
Entonces el ángel San Gabriel, cuando se acercó a saludar a la Virgen María, fue con una veneración porque era ella la que iba a ser la madre del Mesías, ¿verdad? Entonces, ¿él qué hizo? Él le anunció a ella que iba a nacer de ella el Hijo de Dios, que iba a tener un niño que iba a tener un hijo que iba a ser el Hijo de Dios. Solo que la Santísima Virgen, imagínense, en ese momento ella tomó ese anuncio del ángel con entera humildad. Y se dice que ella fue reparando todos los pecados, el pecado de Eva. Ella lo reparó en ese momento. Entonces imagínense, cuando Eva pecó, que ella comió el fruto prohibido, ella no pensó en consecuencia ninguna. Ella solo cometió y ella solo comió por orgullo, para querer ser mayor que Dios, y ni siquiera pensó en las consecuencias, ¿verdad? Nuestra Señora, por el contrario, aceptó ese pedido de Dios con entera humildad. ¿Y cuál fue la respuesta de ella? Le dijo, he aquí la esclava del Señor, hágase en mí según tu palabra. O sea, ella se sometió completamente a la voluntad de Dios. Si Dios quería que de ella naciera su hijo, ella se sometió por completamente como esclava. O sea, para que Dios hiciera con ella lo que él quisiera, ¿verdad? Con entera humildad. Y ella lo tomó con mucha seriedad, ese anuncio del ángel. Entonces ella comenzó a conversar con el ángel. No fue simplemente una conversa de unos minutos, sino que se dice que son 9 horas. Nuestro fundador cuenta todo esto, que fueron 9 horas que ellos estuvieron en conversación sobre lo que iba a pasar. Entonces, en 9 horas en el que ella le preguntó al ángel cómo iba a darse eso, cómo iba a darse eso, pues cómo es que Dios iba a nacer, Jesús iba a nacer de ella. Y el ángel le anunció que el Espíritu Santo se encarnaría en ella y de ahí nacería la segunda persona de la Santísima Trinidad, que era Dios Hijo, ¿verdad? Entonces, por eso se dice que fue concebido por obra y gracia del Espíritu Santo. O sea, porque fue el Espíritu Santo que actuó en ella para que se engendrara en su vientre a Jesús, ¿verdad? Y em, bueno, y así, ahí fue que se dio la encarnación. Y saben que en este momento que la Virgen aceptó la propuesta del ángel, porque digamos, fue una propuesta, ¿verdad? La que el ángel, o sea, no fue una propuesta, sino que fue un anuncio que el ángel le hizo, pero ella lo aceptó con entera humildad. Pero en ese momento que ella aceptó que naciera de ella el Hijo, Dios Hijo, en ningún momento ella pensó en sí, o sea, ella solo se sometió a la voluntad del Padre y no solo aceptó que de ella naciera a Jesús, sino que en ese momento se pasó, el ángel ya le anunció todos los sufrimientos por los que ella misma también iba a tener que pasar. O sea, ella ya sabía que Jesús iba a nacer, pero no era simplemente que iba a tener un hijo y ya, sino que iba a tener un hijo que iba a padecer, iba a sufrir inmensamente aquí en la tierra para redimir la naturaleza humana y para rescatar a todos los hombres del pecado. Y de la misma forma, ella como madre iba a tener que sufrir juntamente todo lo que el hijo iba a sufrir. Porque, por ejemplo, si uno se lastima, la mamá de uno también sufre, ¿verdad? Con ver que el hijo sufre. Una mamá sufre como lo que ver que un hijo sufre también. Imagínense la Santísima Virgen, que es la madre, la mejor madre, la madre de todas las madres, ver que su hijo, Dios, está sufriendo. Iba a ser un dolor muy grande para ella. Entonces, en ese momento que el ángel le anunció que iba a tener un hijo, también le anunció que ella también iba a tener que pasar por sufrimientos muy grandes y que ese mismo aceptación de sufrimiento iba a salvar a la humanidad. Y ella aceptó esos sufrimientos también con toda su disposición. Por eso fue que la respuesta de ella, o sea, el hacer la voluntad de Dios en ese momento que ella
aceptó todo. No solo aceptó la alegría, ella aceptó todo lo que era sufrimientos, todo lo que la historia iba a pasar, todo lo que iba a sufrir, todo lo que Jesús iba a sufrir, ella lo aceptó en ese momento. E imagínense, de ese momento, de ese sí de la Virgen, dependía toda la historia. Porque imagínense, obviamente eso no iba a pasar, pero imagínense ella hubiera respondido no. Ella estaba diciendo no a la vida, el hecho de que Jesús nos salvara. O sea, nosotros fuimos salvados solo también por eso sí que la Virgen respondió, ella aceptó que Jesús viniera a la tierra. O sea, la misión de ella era grandísima, ¿verdad? Y ella le iba a tener que criar a Jesús y acompañar después en todos sus sufrimientos. Pero bueno, entonces, en ese momento que se dio la encarnación, que el Espíritu Santo se encarnó eh, que el Hijo de Dios se encarnó en la Santísima Virgen. Él tomó, en ese momento él tomó la naturaleza humana, lo que les decía antes. Él no dejó de tener naturaleza divina, él mantuvo su naturaleza divina, pero aparte también aceptó la naturaleza humana. ¿Qué significa eso? Él comenzó a sufrir como los hombres sufren, a padecer como los hombres sufren. No es que él, como era Dios aquí en la tierra, él no sufría. No, él también tenía una naturaleza humana igual que nosotros. Por lo mismo, él también sufría, él tenía, padecía de lo mismo que un hombre puede padecer, pero no dejaba de ser Dios. Entonces, todo lo que él hacía era divino. O sea, imagínense, todo lo que él era, su fisionomía, era algo divino porque era Dios, no dejaba de ser Dios. Entonces, el niño Jesús, cuando él nació, uno ve y un bebé es bonito, ¿verdad? Cuando él recién nació, no tan, o sea, cuando él es bebé, los bebés son bonitos. Imagínense lo que es un bebé divino, que es Dios. Era todo mucho más sublime de lo que es en la naturaleza humana, porque es naturaleza divina también. Bueno, entonces vamos a dejar por ahí el tercer artículo y la próxima semana vemos el cuarto artículo, que ya es la vida de Jesús aquí en la tierra, pues con la Santísima Virgen, y cómo fue que Él nos salvó, cómo fue el misterio pues de la redención. ¿Sí? Bueno, vamos a terminar por ahí la clase. Espero que hayan podido acompañar. Cualquier duda o algo, por favor, eh, manifiestenla, escriban o llamen o algo. Y espero que sus ángeles de la guarda les hayan ayudado a entender todo lo que aprendimos. Eh, Espero pronto nos veamos también en persona, que ya sea estas las últimas clases de esta forma. Un saludo a todas y a sus familias. Estamos rezando por todas aquí. Sale María.